Muchísimas gracias por la presentación y estoy encantada de estar aquí con vosotros. Gracias a Patricia porque por su ilusión y su insistencia aquí estoy y vamos, estoy feliz. Yo soy dermatóloga por formación, pero la verdad es que ahora ya digo siempre que soy heridóloga por pasión. Yo me dedico el 100% de mi tiempo a tratar úlceras. Entonces, bueno, alguien dirá, bueno, una dermatóloga me parece muy bien, pero la realidad es que, ¿qué pinta una dermatóloga aquí? Porque vuestra experiencia, no solamente con el pie diabético, sino con muchos problemas clínicos que os encontréis en el día a día, es que a lo mejor no hay mucho diálogo con el dermatólogo, o las derivaciones que hacéis al dermatólogo, o las derivaciones que os hace el dermatólogo, no las entendéis muy bien, o el derma nunca os resuelve el problema. No voy a hablar de clavos, de verrugas víricas o de eczemas en pie. Yo hoy voy a hablar sobre todo de heridas, pero para entender las heridas es fundamental conocer la piel y un conocimiento anatómico y fisiológico de la piel os va a valer para todo en vuestra vida, ya veréis. Y ese es mi equipo, yo trabajo con un equipo de enfermería y hoy vamos a hablar de perlas dermatológicas, cosas que a lo mejor no habíais visto que eran muy relevantes, pero espero que, os abran los ojos para entender mejor cosas que hacéis en el día a día y a lo mejor no teníais muy claro por qué. Y si no lo hacíais, pues que empecéis a hacerlo. A alguien le puede sorprender esto, sobre todo en el momento en el que estamos, de la higiene de la herida, ojo a las bacterias. Bueno, pues yo os digo que no siempre hay que lavar las heridas. Los que habéis hecho muchos exámenes tipo test, cuando veis algo que pone siempre, claramente eso no va a ser lo cierto, porque siempre nunca se cumple, ¿no? Bien, antes de lavar una herida, preguntaos para qué lo vais a hacer. Hoy en día estamos investigando mucho sobre el papel de la microbiota, las bacterias que viven porque sí en la piel. De hecho, tenemos más bacterias que células propias y si nos cargamos todo, nos lo vamos a llevar todo por delante. Pero no solamente eso, cada vez que lavamos una herida, retiramos lo que a la herida no le interesa, pero nos estamos cargando queratinocitos, factores de crecimiento que están intentando que la herida cierre. Entonces, ¿cuándo hay que lavar una herida? Pues aquí nos voy a sorprender. Obviamente si eso está contaminado, si está sucio, si hay infección, si hay muchísimo tejido desnaturalizado, pues adelante, lava y todo lo que puedas. Pero ojo a esas heridas agudas, limpias, no complicadas. Pensad en procedimientos que hacéis en la consulta y qué recomendaciones le dais después a los pacientes para esas heridas no complicadas que no necesitarían incluso lavado. E incluso heridas crónicas, úlceras que están evolucionando bien y no tienen los criterios que acabamos de ver antes, pues es que esas heridas, ojo, un lavado excesivo puede ser el motivo de su cronificación. De hecho, yo no sé qué es lo que recomendáis a vuestros pacientes después de pequeños procedimientos que tienen sangrado en la consulta, pero si proponéis antisépticos y antibióticos para esas heridas agudas, limpias, no complicadas, pues esa recomendación no tiene ningún interés. ¿Y qué es lo mejor? Lavar con agua y jabón. No poner nada. Pues es que, como os he dicho, no lo sabemos. Y esas heridas no tenemos ni idea ni de si es necesario lavarlas. Pero ojo, no tiene interés antisépticos y antibióticos tópicos después de procedimientos que dejan heridas no complicadas agudas. Bien. ¿Cuándo hay que hidratar? ¿Cuándo hay que secar? ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, un pequeño recordatorio de la piel. La piel del pie es más gruesa que la del resto del cuerpo, sobre todo porque tiene una capa córnea mucho más ancha. Tiene muchísimas células muertas y esto tiene sentido porque es una protección para todas las agresiones que podemos tener en la zona. En cualquier parte del cuerpo vamos a tener muchas células que ahí veis como un pulpo que están preparadas para reaccionar contra todo, para hacer dermatitis irritativas, dermatitis alérgicas. Por eso es tan importante que esa barrera cutánea está preservada, porque si la tenemos dañada, cada 2 por 3 vamos a tener ahí eczema u otros problemas. Para que llegue una célula, esta solamente es la epidermis, es la capa más superficial de la piel que no tiene vasos. Para que una célula llegue desde la base de la epidermis hasta que muera en esa capa córnea, tienen que pasar aproximadamente 21 días, entre 3 y 4 semanas. Ese es el tiempo que suelen tardar en cerrar completamente heridas superficiales. ¿Y por qué nos duele tanto una herida, aunque sea ridícula y tú dices, pero cómo esto me puede doler tanto?
porque hay muchísimas terminaciones nerviosas entre la epidermis y la dermis. Bien, estos ladrillos, estos queratinocitos, estas células que forman la epidermis, tienen que tener agua en su interior, pero están rodeadas de lípidos que lo que hacen es lo que denominamos la barrera hidrolipídica de la piel. Y esto se tiene que preservar para evitar tener irritaciones u otras dermatitis de repetición. ¿Qué opináis de las cosas naturales? ¿Alguien hace recomendación a los pacientes de que utilicen jabones naturales como el jabón lagarto, que es lo mejor? Bueno, el que lo hacía, espero que ahora vea el jabón lagarto de esta manera, porque un detergente nos viene genial para la ropa, los detergentes naturales, porque se lo cargan todo. En la piel no nos interesa llevarnos por delante ese cemento que está protegiendo que no penetren irritantes y nos defiende de la piel. Entonces, ¿qué jabón hay que recomendar a nuestros pacientes? Pues el que quieran, pero un jabón preparado para la piel. Ahí pongo un jabón Sindet. Pero si el paciente lo compra, incluso en el supermercado, para uso cutáneo, hoy en día todos los jabones son Sindet, son jabón sin jabón. Son jabones que no tienen tanto poder detergente, que no se cargan esa barrera hidrolipídica. Entonces, nos podemos quedar tranquilos diciéndole al paciente, pues el jabón de supermercado, el preparado para la piel, el que queramos. Bien, y cuando decimos pH neutro, realmente los productos para la piel no tienen pH neutro. Eso es pH neutro para la piel, pero todos tienen un pH un poquito ácido, un pH entre 4,5, 5,5, porque ese es el pH que tiene la piel. El jabón lagarto y los jabones naturales tienen un pH de 8. Es importante utilizar, por tanto, jabones preparados para la piel porque tienen el pH adecuado, no son tan agresivos y nos van a ayudar a proteger la piel de bacterias, de irritantes. Bien. ¿Y qué hidratante es la mejor para los pies? Bueno, normalmente las personas que tenemos en la consulta, pues ya por el simple hecho de ser mayores, llevan a tener la piel seca. Pues una piel seca, y sobre todo en los pies, no necesita solamente hidratantes, no necesita urea, glicerol, no necesita solo que le demos agua o sustancias que hagan que el agua se atrape con más facilidad, sino que necesitamos utilizar emolientes. Emolientes son productos que, además de llevar sustancias que aportan agua, también evitan que ese agua se vaya, como pueden ser los aceites, la vaselina, fijaos en los productos para niños con piel atópica, con ceramidas, con ácidos grasos. Bueno, pues para la piel todo lo que sea vaselinado, todo lo que sea en pomada es fundamental para evitar para hidratar esa piel seca. Y cuando tenemos muchísima hiperkeratosis, cuando tenemos esa capa córnea que es el triple de gruesa, cuando tenemos zonas con callosidad, además de hacer tratamientos exfoliantes, tratamientos físicos para eliminarlo, y obviamente eliminando la causa que lo está produciendo, pues nos podemos ayudar de ácido salicílico, de urea siempre más de 20, urea por ejemplo al 30, porque las ureas a bajas concentraciones no son exfoliantes, no son queratolíticas, son hidratantes. Por eso siempre tenemos la planta del pie con una hiperkeratosis así, pues urea por ejemplo al 30. ¿Que queremos deshacer una uña que la tenemos súper gorda? Pues urea al 40. Bien, ¿qué excipiente elegir? Pues vamos a ver. Si tenemos una lesión húmeda, si tenemos un eczema disidrótico, esos pies llenos de ampollas por la sudoración, no pongas ahí una pomada. Si tienes ampollas con líquido, lesiones exudativas, tendremos que ir hacia los polvos, hacia las lociones, cremas muy fluidas, pero yo siempre, cuando hay mucho exudado, lo mejor son polvos, lociones o soluciones. Y si tenemos una sequedad horrible, pues obviamente a un pie con una hiperkeratosis brutal no le vas a poner un polvo, ahí tendrás que ir con una pomada, lo que hablamos de aceite, vaselina. Bien, cuando pongo mucha letra no es para que lo leáis, esta es una idea de cómo se mezclan los diferentes productos para hacer excipientes. Es decir, yo cómo obtengo una crema, pues con un poquito de líquido y poquita grasa. Si quiero una pomada, en vez de poca grasa, pondré mucha grasa y un poquito de líquido. Y después, si quiero hacer un gel, mezclaré esto con agentes gelificantes. Pero para que os quedéis en la cabeza que todos los excipientes, incluso cuando hacéis fórmulas magistrales, parten de los polvos, las grasas y los líquidos, y en función de cómo los combinemos tendremos algo más secante, tirando hacia los polvos, o algo más hidratante, tirando hacia las pomadas.
Corticoides tópicos. Bueno, aquí no puede venir una dermatóloga y no hablar de corticoides, porque francamente la dermatología sin los corticoides pues podría dejar de existir. Entonces alguien dirá, bueno, esta no se ha leído el prospecto de ningún corticoide, porque lo primero que te pone es no poner en heridas abiertas. Abrid cualquier crema de corticoide y lo leeréis. Bueno, hemos pasado a la era de la inflamación en las heridas. Una herida que no cierra es una herida que está inflamada por definición. Y con este contexto, pues a lo mejor tenemos que plantearnos usar más corticoides tópicos o incluso orales en úlceras. Eso lo dejo ahí porque está poco estudiado, pero lo que está claro es que una herida que no cierra está estancada en esa fase inflamatoria, hay muchísimas células que lo están destruyendo todo y esto tiene un impacto directo en que esa herida no cicatrice. Entonces tenemos ahí inflamación que no solo afecta a que esa herida va a tardar más en cerrar, sino que también la cicatriz, si hemos tenido muchísima inflamación, va a quedar más fea y podemos tener una cicatriz hipertrófica o un queloide. Y eso lo vemos mucho en las cicatrices después de una quemadura. Una quemadura en cualquier parte del cuerpo se caracteriza porque hay mucha inflamación y eso después queda fatal a nivel estético y funcional. Entonces yo aquí os hago una pregunta. ¿No creéis que sería interesante en las quemaduras, sabiendo que hay muchísima inflamación, pues poner corticoide tópico para que haya menos inflamación y que la cicatriz quede peor? Bueno, pues hoy en día que hacemos medicina basada en la evidencia, vais a PubMed y hay una breve reflexión sobre esto, pero es un tratamiento que los dermatólogos utilizamos muchísimo, los corticoides en quemaduras. Y un breve paréntesis, la sulfadiazina argéntica, que es el tratamiento más utilizado en quemaduras, no tiene ninguna evidencia de que sea superior a otros productos e incluso sabemos que es inferior a muchos con los que se ha comparado y no aporta, no tiene ningún interés. Bien, ¿qué corticoide utilizar? Aquí tenéis toda la lista de corticoides y faltan un montón. Los corticoides se dividen en función de su potencia, en potencia baja, media o alta. Los que tienen potencia baja son corticoides que producen menos vasoconstricción y los que tienen potencia alta, más vasoconstricción. Así es como se han clasificado. Nosotros en la consulta los que más utilizamos son de potencia media, media-alta, como la betametasona y la metilprednisolona. Lo ideal es que utilicéis vosotros, pues el corticoide que utilicéis, pues que sea el que utilicéis habitualmente, pero francamente, idealmente los de potencia media-alta. No hay duda que cuando tenemos hipergranulación, el corticoide nos va a ayudar a disminuir ese tejido que ha proliferado de más, de fibroblastos, de colágeno. Esto es así de bonito, esta es la hipergranulación que nos interesa atacar con corticoides. ¡Ojo! Porque no todo lecho hipergranulado es así de bonito. Hay veces que el problema debajo de la hipergranulación es una infección, es un tumor, eso no se trata con corticoides. Pero antes de poner una barrita de argenpal en un lecho hipergranulado, que eso va a hacer más inflamación, adelante con los corticoides y evitéis la oclusión, el exceso de exudado y eso va a ir muy bien. En la línea de la inflamación. Nada, ya perfecto, o casi perfecto. Qué amables sois. De hecho, el principal miedo que tenía viniendo hoy aquí es que me voy a quedar sin voz. Bueno, y me ha pasado, pero bueno, y ya está, se ha resuelto. Mil gracias, chicos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas que nos pueden ayudar a disminuir la inflamación. Y una de ellas es el zinc. Que no puedo.
Antes de continuar, si alguno tiene una pregunta, que esa pregunta va a ser la pregunta de oro y os la agradeceré muchísimo, y continuamos. Yo creo que eso es lo que me va a salvar. La pregunta salvadora que viene de Carmen Alba, que la adoro, es súper buena amiga. Carmen, esto te lo agradeceré siempre. Es el, es el tema de los corticoides. Sabes que es un tema que a mí siempre me preocupa por cómo dejamos toda la confianza en los corticoides y a mí me aterroriza. Soy enfermera de hospitalización a domicilio en mis tiempos y la verdad es que acaban siendo tan buenos para los pacientes que acaba siendo la crema hidratante de muchos de los pacientes. Entonces yo antes de utilizar un corticoide siempre intento bajar ese proceso inflamatorio con productos que realmente traten lo que sospecho que hay debajo, que es la inflamación. Por eso, ante esa lesión, por ejemplo, que tú habías expuesto ahí, en la que se veía clarísimamente los clínicas de infección, yo me meto el cadexómero yodado y me quedo más ancha que Dios, ¿vale? Quiero decir, ¿me entiendes por dónde voy, no? Pues a ver si se te dio ya talada. Muchas gracias, Carmen. No, sin duda alguna, un mal uso del corticoide, pues el corticoide acaba adelgazando la piel, no tiene ningún sentido que los pacientes lo utilicen como corticoide. La verdad es que hay algo interesante que hemos observado en la consulta y es que heridas con intensa biopelícula, que bueno, que hoy en día hay muchas estrategias antimicrobianas para atacarlas, pero si aquí hubiese algún odontólogo diría, pues nosotros en odontología lo hacemos, el corticoide, al disminuir la inflamación, también hace un ataque a esa biopelícula. La verdad, lamentablemente, sobre el corticoide, si uno va a PubMed, hay muy poco descrito, hay que ir más allá, pero volvemos a lo que ha dicho Carmen. Yo aquí me he centrado mucho en el dermatólogo en las heridas y lo que hace el derma, pero lo principal es tratar la causa que está produciendo eso. Y el corticoide, obviamente, nos puede ayudar. Yo pongo demasiado corticoide, pero cuando haces algo yo creo que lo haces en exceso siempre. Y yo en ese aspecto soy muy dermatóloga. Vamos a continuar y gracias, Carmen, porque ya estoy perfecta. Bien, vamos al zinc. Los más jóvenes os acordaréis de las clases de fisiología, de las proteínas, de las enzimas con dedos de zinc. El zinc está en todas partes en el organismo. De hecho, después del hierro, es el oligoelemento más frecuente. Y a nivel de la piel, de hecho, pensad, un montón de cremas que utilizamos en la piel, sobre todo con efecto antiinflamatorio, muchas llevan zinc. Y el zinc tiene efecto antiinflamatorio, promueve la epitelización de las heridas y pues incluso puede tener efecto antimicrobiano. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues nosotros lo usamos en la piel perilesional, sobre todo en pasta de óxido de zinc, pero incluso en las propias lesiones también lo ponemos, pero ahí en loción, sobre todo en lesiones que son exudativas, porque como dijimos antes, no pongas en una zona exudativa algo que tenga una base vaselinada. Y lo que hacemos mucho en lesiones exudativas por su efecto astringente son fomentos de sulfato de zinc. El sulfato de zinc está comercializado, pero también lo podemos formular y lo ideal es que sea 1 gramo de sulfato de zinc en 1 litro de agua. El paciente se puede comprar un sobre en la farmacia y para lesiones muy exudativas o después de haber tenido ampollas en una zona, pues viene bien empapar gasas con este fomento y dejarlo ahí unos minutos y va a ayudar a secar y también a desinflamar. Y alguien estará pensando, esta chica nos está hablando de algo muy viejo, hoy en día tenemos productos barrera más interesantes que no dejan residuo. Lo primero, el residuo del óxido de zinc es interesante porque nos va a ayudar a seguir con su efecto antiinflamatorio, excepto en zonas donde haya mucha suciedad y haya que limpiar. Si queréis limpiar el óxido de zinc residual, no utilicéis agua, tenéis que utilizar bases oleosas porque el óxido de zinc no se disuelve en agua. Pero los que sigáis pensando que hay películas más innovadoras, pues la verdad vais a la evidencia disponible y en el momento actual no sabemos qué es lo mejor. A mí me gusta mucho el óxido de zinc por el poder antiinflamatorio del zinc. Bien, el efecto costra. Esto me encanta porque desde la industria nos llevan bombardeando desde hace muchos años con un montón de apósitos. Bien, yo sigo pensando que el mejor apósito, bueno, lo sigo pensando yo y lo sigue pensando toda la gente que vive sin utilizar un apósito en su vida y para muchas heridas que no se complican, pues lo mejor es la costra que se forma.
Si la costra está seca, adherida, no hay signos de inflamación ni infección, pues normalmente esta costra, que no deja de ser un resto de células muertas, de exudado, de factores de crecimiento, lo que hace es una protección para que por dentro, en pocas semanas, normalmente 3 semanas, se produzca la epitelización completa. Antes de levantar una costra que no tenga las características que os he dicho, cuyo caso sí que hay que levantarla, si está, hay pus por debajo, quitad la costra, pero si no, pensad que siempre vais a tener que pensar después en qué apósito poner ahí encima, y la costra sin duda es el mejor apósito. ¿Y cómo podemos estimular la formación de costra? Pues el alginato es un apósito comercializado que todos tenemos en la cabeza para heridas muy exudativas. Bueno, pues nuestra experiencia en heridas agudas, que pensad que para heridas agudas, bueno, y para heridas crónicas, ningún apósito ha mostrado superioridad. Pero el hecho de poner alginato en heridas sangrantes, esto nos permite que se forme una costra, que se seca, y promueve la epitelización, y no lo tenemos que levantar durante mucho tiempo, incluso hay veces que lo podemos dejar semanas hasta que por debajo cierre la costra. Este efecto costra es interesante para las ampollas que se forman en los pies, porque están comercializados productos con hidrocoloide que en el momento en el que tenemos la ampolla, que eso está exudando, lo único que nos hacen ahí es un follón en el que se macera todo. Pues pensad, si a esa ampolla le ponéis un apósito que nos haga una costra por encima, que tendrá efecto secante, y las quemaduras, por ejemplo, o cualquier roce que se lleve las capas más superficiales de la piel. Aquí tenemos una quemadura, pues fijaos la estrategia que os voy a contar. Es poner óxido de zinc en loción, que como os he dicho es antiinflamatorio, una capita de corticoide, lo cubrimos con alginato y un film de poliuretano, y esta paciente, por ejemplo, se lo levantó a la semana y ya lo tenía así y ya se lo dejó al aire. Pero pensad que esta misma estrategia la podéis utilizar para ampollas, para pues por fricción, para quemaduras, para lo que queráis, para heridas superficiales. Y ya vamos a acabar con las escaras en talones, que esto no deja de ser también un tipo de costra. Pensad que una escara se define como placa necrótica. Entonces, si tenemos una placa necrótica en un talón, que esto os puede llevar a la consulta perfectamente, y está seca, no tiene por debajo pus, no hay signos de infección, inflamación excesiva, hay consenso de no retirar esa placa necrótica. Y alguien estará pensando, ¿nunca? Pues si se cumplen esos criterios, no la levantes, porque si el paciente es un paciente que la herida por debajo es superficial, que tiene los pulsos perfectos, una vascularización genial, pues esa costra nos va a servir como protección para que epitelice por debajo. En cambio, si tenemos la catástrofe, un paciente con muchísimas comorbilidades, una úlcera súper profunda, ese paciente no tiene pulsos, es que esa costra va a evitar que tengamos ahí un calcáneo expuesto, que tenemos que después pensar cómo cubrir. Entonces, siempre asociado a, obviamente, elevación de piernas, que el talón esté en suspensión, lo que antes dijo Carmen, el tratamiento etiológico, que eso es lo fundamental, pues estas placas necróticas mejor no levantarlas. Y para acabar, algo que no queda muy fino, pero para las fisuras plantares, bueno, hay comercializados muchos pegamentos en la farmacia, pero hay una recomendación dermatológica que hacemos muy a menudo, que es ponerte superglue ahí. En estas fisuras, el hecho de aproximar los bordes y poner cianoacrilato, pues favorece que vaya habiendo una epitelización por debajo. Y alguien dirá, jolín, pero si hay un producto comercializado para esto, ¿por qué tú dices que vaya a la tienda de todo a €1 y compre el superglue? Las capas más superficiales de la piel, del pie, son células muertas. Y francamente, por la diferencia de precio, y no todos nuestros pacientes se pueden permitir utilizar el pegamento de farmacia, porque lo tengáis en mente, ¿vale? Esta es la perla dermatológica que espero que os llevéis. Y nada, todo lo que he hablado con más referencias la tenéis aquí en la página web. La verdad, muchas han sido opiniones personales, pero bueno, yo creo que uno también en estos foros pues es el momento para compartir experiencias, ¿no? Así que...